el falso camaleón, el conspirador, el genio tenebroso, la serpiente de la Revolución Francesa, un traidor nato, un reptil, un animal político. En un periodo lleno de conmociones sociales y políticas sin precedentes, Fouché progresó y supo mantenerse en el poder gracias a su genial dominio del arte de aguardar el momento oportuno. Nacido en el puerto de Nantes, hijo de una humilde familia marinera, ingresó en el seminario como religioso de la Congregación del Oratorio. Es en el seminario donde comienza sus estudios y donde más tarde enseñará latín, matemáticas y física. Fouché comienza su vida como un simple religioso seminarista y maestro francés. Sin embargo, Fouché nunca se comprometió por completo con la iglesia. Nunca hizo sus votos de sacerdote, pues tenía otros planes. Esperaba con paciencia a que llegara su oportunidad. Su biógrafo más conocido, Stefan Zweig, escribe: ya en el primer escalafón de su carrera, el más bajo, se pone de manifiesto un rasgo característico de su personalidad: su aversión a vincularse plenamente, irrevocablemente, a alguien o a algo. También a la iglesia se entrega solo temporalmente y no por entero, como tampoco lo hará después a la revolución, al directorio, al consulado, al imperio o a la monarquía. Joseph Fouché no se siente obligado a ser fiel de por vida, ni siquiera a Dios, no digamos a un hombre. En 1789 estalla la Revolución Francesa. Fouché no esperó más. Se deshizo de la sotana, se dejó crecer el cabello y se convirtió en revolucionario, pues ese era el espíritu de la época. Aquel era un momento crítico en la historia, era subirse o perder el tren. Fouché no perdió el tren. Trabó amistad con el líder revolucionario Robespierre y ascendió con rapidez en las filas de los rebeldes. En 1792, la ciudad de Nantes lo eligió como representante ante la Convención Nacional, una convención creada aquel año para esbozar una nueva constitución para la República Francesa. Pero cuando Fouché llegó a París para ocupar su banca en la convención, se había producido una división violenta entre los moderados y los radicales jacobinos. A la izquierda de la presidencia de la Asamblea estaba el ala radical de la sala, también llamada la montaña, los jacobinos o los radicales. Entre ellos, Danton, Marat, Robespierre eran partidarios de un modelo de Estado centralizado con control económico y en el que se hiciera hincapié en las reformas sociales generalizadas. Además, para ellos lo más importante era la consolidación de la revolución y no la guerra exterior con las otras potencias. A la derecha estaban los moderados, también llamados los brizontinos o girondinos, que representaban a los intereses burgueses de las provincias más desarrolladas y querían un Estado de tipo federal, descentralizado. Además, en lo referente a la guerra exterior, eran partidarios de intensificar los esfuerzos bélicos de la nación porque según ellos uniría más a los franceses. En el centro estaban los neutrales, o también llamados la llanura o el pantano, ya que en la convención estaban todos divididos, de composición fluctuante y sin líneas políticas claras. La montaña y la Gironda no eran partidos en el sentido moderno del término, por lo que la mayoría de los diputados de la llanura, que no eran ni moderados ni radicales, apoyaron alternativamente a los montañeses y girondinos, vacilando entre un grupo y el otro, según creyeron que uno u otro encarnaba mejor los deseos colectivos. Fouché, con cierta intuición política, presintió que, a la larga, ninguno de los dos bandos saldría victorioso,
pues el poder raras veces termina en las manos de quienes inician una revolución, sino es de quienes la concluyen. Este era el bando al que Fouché deseaba adherirse. Su sentido de la oportunidad era sorprendente. Comenzó como moderado, pues los moderados eran mayoría. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir si ejecutar o no a Luis XVI, vio que el pueblo clamaba por la cabeza del rey, de modo que Fouché emitió su voto decisivo a favor de la guillotina. Con esto se transformó en radical. Pero a medida que las tensiones llegaban al punto de ebullición en París, previó el peligro de estar demasiado asociado con cualquiera de las facciones, de modo que aceptó un cargo en la provincia, donde por un tiempo podría pasar inadvertido. Unos meses más tarde, lo designaron precónsul en Lyon, donde supervisó la ejecución de una docena de aristócratas. De la forma más brutal, mata a miles de burgueses y adinerados, destacando por su actuación sanguinaria que le valdrá el apodo de el ametrallador del Lyon. Sin embargo, en un momento dado, detuvo las ejecuciones, pues consideraba que el clima del país estaba cambiando. A pesar de que sus manos ya estaban manchadas de sangre, los ciudadanos de Lyon lo vitorearon por salvarlos de sufrir nuevas muertes. Hasta este momento, Fouché había jugado sus cartas con brillantez y maestría. Pero en 1794, su viejo amigo Robespierre lo citó en París para que rindiera cuenta de su actuación en Lyon. Robespierre había sido la fuerza motriz del terror. Había hecho rodar cabezas tanto de la derecha como de la izquierda. Y al perder su confianza, la cabeza de Fouché sería la siguiente para la guillotina. Fouché había sido muy cercano a Robespierre, estando cerca de convertirse en cuñados, pero con el que posteriormente sostuvo una gran enemistad. Robespierre logró alejarlo del poder, pero Fouché vuelve a conspirar una vez más y logra hacerse con la presidencia del Club de los Jacobinos, cargo que pierde por cuenta de Robespierre. Durante las semanas que siguieron se produjo una tensa lucha. Mientras Robespierre despotricaba abiertamente contra Fouché, acusándolo de ambiciones peligrosas y pidiendo que lo arrestaran, el astuto Fouché trabajaba en forma mucho más indirecta y silenciosa y obtenía, poco a poco, apoyo entre quienes ya no toleraban el dictatorial control ejercido por Robespierre. Fouché trataba de ganar tiempo. Sabía que cuanto más tiempo sobreviviera, a más ciudadanos podría movilizar contra Robespierre. Antes de hacer un movimiento contra el poderoso líder, era imprescindible que contara con un amplio apoyo. Buscó respaldo tanto entre los moderados como entre los jacobinos, manejando con habilidad el temor a Robespierre, pues todo el mundo temía ser la siguiente víctima de la guillotina. Todo esto dio sus frutos el 27 de julio. La convención se volvió contra Robespierre y acalló a gritos su prolongado discurso. Lo arrestaron de inmediato y algunos días más tarde fue la cabeza de Robespierre la que cayó en la infame cesta. Fouché había participado activamente en el llamado golpe de estado de Thermidor, que puso fin a la dictadura de Robespierre y su comité. Según el propio Robespierre, Fouché fue el cocinero de la conspiración. Pero a pesar de eso, como acostumbró a hacer en su vida política, no estuvo en la asamblea ni se lo vio públicamente en los días de la caída de Robespierre. Era un hombre que le gustaba entretejer en la oscuridad. Cuando Fouché regresó a la convención, tras la muerte de Robespierre, dio un paso inesperado. Después de haber dirigido la conspiración contra Robespierre, una vez más
cambió de bando y se unió a los radicales jacobinos. Aquella era quizá la primera vez en su vida que se alineaba con la minoría. Fouché intuía que se preparaba una reacción. Sabía que el sector moderado, el que había ejecutado a Robespierre y estaba a punto de asumir el poder, iniciaría una nueva ola de terror, esta vez dirigida contra los radicales. Al tomar partido por los jacobinos, Fouché se ubicó entre los mártires del futuro. Tomar partido por los que serían los perdedores constituía una jugada riesgosa, pero Fouché debió de haber calculado que, si lograba conservar la cabeza durante el tiempo suficiente, podría, en forma oculta, incitar al pueblo para derrocar a los moderados. Y en efecto, a pesar de que los moderados pidieron su arresto en diciembre de 1795 y lo hubiesen enviado a la guillotina, ya había transcurrido demasiado tiempo. Las ejecuciones habían perdido popularidad y Fouché logró sobrevivir una vez más. Un nuevo gobierno, el Directorio, asumió el poder. No se trataba, sin embargo, de un movimiento jacobino, sino de un sector moderado, más moderado que el gobierno que había reinstalado el terror. Fouché, el radical, había conservado la cabeza, pero ahora tenía que desaparecer de la escena política. Esperó con paciencia entre bambalinas durante varios años, hasta que el tiempo suavizara los amargos sentimientos contra él, y luego abordó a los miembros del directorio y los convenció de su nueva pasión: reunir información. Con la llegada del directorio, Fouché es encarcelado, perseguido por su colaboración en la etapa robespierriana, y tiene que esconderse durante 3 años en los que vivió en la pobreza extrema. Pero usando una vez más su habilidad política, comienza a trabajar y a ganarse la confianza de Barras, al que ayuda a acabar con la conspiración de los iguales, un intento de derrocar el directorio y establecer un nuevo régimen, promovido por François-Noël Babeuf. Esto le vale ser amnistiado y empleado como agente diplomático del gobierno. En 1799 fue nombrado ministro de la policía. Se convirtió en espía del gobierno. Realizó una excelente tarea. Ahora no solo le permitían, sino que le exigían que extendiera su red de espionaje hasta el último rincón de Francia. Una responsabilidad que reforzaría su natural habilidad para husmear y determinar de dónde soplaba el viento. Uno de los primeros cambios que detectó fue el que causó Napoleón Bonaparte, un general joven, impetuoso y temerario, cuyo destino, según intuía Fouché, estaría estrechamente ligado al futuro de Francia. El trabajo de Fouché consistía en detectar y evitar un golpe militar, pero cuando Napoleón dio un golpe de Estado, el 9 de noviembre de 1799, Fouché simuló estar dormido. Durmió durante todo aquel día. Como agradecimiento por esa ayuda indirecta, Napoleón lo mantuvo en el cargo de ministro de policía en su nuevo régimen. Durante los años siguientes, Napoleón fue confiando más y más en Fouché. Le otorgó un título de nobleza, duque de Otranto, y lo premió con riquezas. Entre sus iniciativas destaca la implantación de una oficina de censura de prensa o el Gabinete Negro. Sin embargo, en 1808, Fouché, siempre en sintonía con los tiempos, percibió que Napoleón estaba en decadencia. Su inútil guerra con España, un país que no constituía amenaza alguna para Francia, era señal de que Napoleón iba perdiendo el sentido de la proporción. Como no pensaba hundirse junto con el barco, Fouché se unió a Talleyrand en la conspiración para precipitar la caída de Napoleón. Aunque la conspiración fracasó, Talleyrand fue despedido, Fouché permaneció en su cargo, pero estrictamente controlado. La conspiración fue señal de un creciente descontento con el emperador,
que parecía estar perdiendo el control. En 1814, el poder de Napoleón se había desmoronado. Las fuerzas aliadas lo derrotaron. El gobierno siguiente fue la restauración de la monarquía. El rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ocupó el trono. Fouché, con el olfato siempre alerta, sabía que Luis no duraría mucho en el poder, ya que no poseía el carisma de Napoleón. Una vez más, se dedicó a esperar, fuera de la escena. En efecto, en febrero de 1815, Napoleón escapó de la isla de Elba. Luis XVIII entró en pánico. Sus políticas lo habían distanciado de la ciudadanía, que ahora clamaba por el regreso de Napoleón. De modo que Luis se volvió hacia el único hombre que quizá pudiera salvarlo: Fouché, el ex radical que había enviado a su hermano Luis XVI a la guillotina, pero que ahora era uno de los políticos más populares y admirados de Francia. Fouché, sin embargo, no quería aliarse con un perdedor, de modo que denegó al monarca la ayuda solicitada, alegando que era innecesaria, y juró que Napoleón jamás regresaría al poder, a pesar de que sabía muy bien que sucedería exactamente lo contrario. Poco tiempo después, por supuesto, Napoleón y su nuevo ejército popular marcharon sobre París. Al ver que su reinado estaba a punto de desmoronarse, que Fouché lo había traicionado y que era preciso evitar que ese hombre capaz y poderoso se aliase de nuevo con Napoleón, el rey Luis XVIII ordenó que el ministro fuera arrestado y ejecutado. El 16 de marzo de 1815, las fuerzas policiales rodearon el carruaje de Fouché en un boulevard de París. ¿Sería este el final de Fouché? Fouché le dijo a la policía que era ilegal detener a un ex miembro del gabinete en la calle. Los agentes del orden aceptaron como cierto el argumento y le permitieron regresar a su casa. Ese mismo día, más tarde, se presentaron en su residencia a fin de arrestarlo. Fouché accedió a acompañarlos, pero les preguntó: ¿serían los oficiales tan gentiles como para permitir a un caballero lavarse y cambiarse de ropa antes de salir de su casa por última vez? Los oficiales le concedieron el permiso y Fouché fue a cambiarse. Pasaron los minutos y Fouché no regresaba. Al tardarse demasiado, los policías irrumpieron en la habitación, donde vieron una escalera apoyada contra la ventana abierta que daba al jardín. Fouché se había escapado. Aquel día y el siguiente la policía rastreó todo París buscando a Fouché, pero para entonces ya se oían los cañones del ejército napoleónico a la distancia. El rey y toda su corte huyeron de la ciudad. En cuanto Napoleón entró en París, Fouché salió de su escondite. Una vez más, había logrado eludir al verdugo. Napoleón recibió con gran alegría a su exministro de policía y lo restituyó en su antiguo cargo. Durante los 100 días que Napoleón permaneció en el poder, hasta la batalla final de Waterloo, fue Fouché quien, básicamente, gobernó Francia. El juicio de Napoleón sobre Fouché fue el de que era algo así como un mal necesario, por lo que escribió sobre él lo siguiente: este era un hombre, sin comparación, más malo que Robespierre. Traicionó y sacrificó sin remordimiento a todos sus antiguos camaradas o sus cómplices. La intriga le era tan necesaria como el alimento. Fouché era un hombre que os hubiera arrancado todos vuestros secretos con aire de calma y de desinterés. Era muy rico, pero sus riquezas eran mal adquiridas. En absoluto se podía contar con la moralidad de tal ministro y ni su espíritu versátil. Si hubiese salido victorioso en 1815, Fouché hubiera sido fiel. Es cierto que él tenía sumo cuidado en estar pronto según todos los sucesos. Me fue necesario vencer. Después de la caída de Napoleón,
Luis XVIII regresó al trono y, como un gato con 7 vidas, Fouché permaneció en el poder para servir bajo otro gobierno más. Para entonces su poder y su influencia eran tan grandes que ni siquiera el rey se atrevía a desafiarlo.